Esta noche en A Dos Voces, edición especial, todas las voces. Mirá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 invitados. Todas las opiniones de todos los especialistas, de todos los participantes de ediciones que se van a tomar en las próximas horas, los próximos días. Bueno, acá lo vas a tener, el anticipo está ya Sergio Berni. Edgardo. Respetamos la cuarentena, la distancia, ¿no? Porque mirá, Sergio Berni está allá, el ministro de Seguridad de la provincia. Ahí está Sergio Berni, también está el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós. Estamos conectados con Nicolás Trota, el ministro de Educación. Estamos con Eduardo Duhalde también. En nuestros pisos también está Gabriel Rubenstein. Es el único economista que hasta ahora yo escuché haciendo una propuesta para más adelante, para cómo, una vez pasado la crisis sanitaria, reconstruimos la economía argentina. Lo vas a escuchar aquí en A Dos Voces y además tenemos gobernadores. Sí, exactamente. Mirá, está el gobernador Aguad, que es el gobernador de Misiones, el gobernador de Tierra del Fuego, el gobernador de Salta y también va a estar de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey. Así es, porque, bueno, gobernadores también son clave, están siendo consultados por el presidente de la Nación para tomar las medidas. Ayer estuvieron con él y vamos a hablar, pero además tenemos una información de último momento relacionada precisamente a lo que está trabajando el gobierno en este momento para el tema de la cuarentena. Lo habíamos dicho la semana pasada acá, la cuarentena sigue y hoy el presidente de la Nación lo ratificó, dijo la cuarentena no solo que sigue, sino que es más estricta, va a ser más estricta en capital, en conurbano y los grandes centros urbanos de todo el país, lo dijo Alberto Fernández, pero Edgar, hay varias análisis, varias alternativas de cómo podría seguir, ¿no? Claro, Marcelo, porque a ver, ¿qué es lo que había pasado? Se había instalado de manera falsa la idea de que se flexibilizaba la cuarentena y que ya lo... Viste que se decía... Todo el mundo pensaba salir. A ver, contribuyeron funcionarios, también empresarios y también sindicalistas, porque se había instalado la idea que estamos muy bien como veníamos y que entonces podíamos flexibilizar. Los empresarios salieron a meter presión al gobierno, uno entiende porque quieren que empiece a producirse en el país, los sindicalistas porque quieren que no haya suspensiones y se pagan los sueldos, entonces se instaló en la gente la idea de que, estamos bien, vamos a flexibilizar. Y no, todavía lo más difícil está por venir. Así es, ya la primera definición la tomó el presidente hoy, dijo la cuarentena sigue y va a ser más estricta, pero lo que te vamos a anticipar acá son las distintas hipótesis que está trabajando el gobierno. En principio el anuncio va a estar sujeto a lo que opine el comité de expertos y a lo que opinen también los gobernadores, por lo cual se espera que el anuncio no sea inmediato, sino hacia el fin de semana. Y la primera hipótesis es la que surgió ayer de la reunión de gobernadores, que la cuarentena se estira hasta el día 23 de abril, una hipótesis que ya te diría que hoy está bastante descartada, entre otras cosas porque 23 de abril, el día jueves, es insólito que se tire una cuarentena hasta un jueves, ¿no? A ver, está a la vuelta de la esquina el 23 y por lo que sabemos los gobernadores son los que piden una mayor dureza porque saben lo que pasa en su distrito. Uno de ellos es Kicillof en la provincia de Buenos Aires, después vamos a hablar con Berni, pero también Rodríguez Larreta, está su ministro de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Saben que no es que podés empezar a flexibilizar rápido todo. Efectivamente, y la otra hipótesis es estirarlo por 15 días hasta el 26 de abril, es decir, hasta el domingo 26 de abril. Esta es la hipótesis, cómo esto, digamos, tiene más consenso playón, porque hasta ahora, desde que se fueron estirando las distintas etapas de la cuarentena, fueron alrededor de 14, 15 días, y entonces esto se prolongaría por otro ciclo de 2 semanas de virus, ¿no? Claro. O sea, se supone que el virus ataca, digamos, o se hace la evolución en 15 días. Sí, ¿no? pero además, Marcelo, están hablando los expertos que a mitad de mayo es el pico, entonces lo que tenemos que mirar para adelante y es decir, está bien, abril va a ser un mes de cuarentena, pero mayo también, porque está el pico, empieza el frío además. Bueno, y el anuncio, en ese sentido, Edgardo, podría incluir la tercera hipótesis, que es directamente hacerlo por 3 semanas, esta etapa de la cuarentena, hasta el 3 de mayo. O sea, incluir directamente la última semana de abril, el 1 de mayo, que es viernes, y bueno, sábado y domingo nos iríamos al tema. Son 3 hipótesis, 23... que ayer surgió de la reunión de gobernadores, me parece que esa está prácticamente descartada. Después 26,
renovar por 15 días, por 14 días, o la otra opción por 3 semanas. Estaría evaluándose, primero, el presidente va a esperar que los gobernadores le hagan una serie de propuestas por escrito o por WhatsApp. Esto va a requerir las próximas 48 horas. Segundo, la evaluación sanitaria de cómo impactó la bochornosa organización del viernes pasado de los jubilados y pensionados que fueron a mansalva. Nosotros, digamos, no hace falta ser médico, vimos que estaban muy cerca. Si esto tiene impacto sanitario o no, si por un milagro zafamos, ¿no? Ojo, Marcelo, que hoy ya vimos colas para pagar impuestos. De la misma forma que los jubilados hacían todos apretados, hoy también en algunos lados vimos la gente muy junta tratando de pagar impuestos. Claro, y el otro tema es, obviamente, se va a consultar a los especialistas, a la mesa, al comité de expertos que trabajan con el Ministerio de Salud, con los Ministerios de Salud de distintas provincias. Esas son las 3 opciones, con lo cual se espera que el anuncio no sea inmediato, sino que sea aproximadamente para otra vez el sábado o el domingo, ¿no? Marcelo, si yo me corro porque hace tanto frío en ese estudio, vamos a pedir a nuestra producción que nos baje el frío. Yo te dejo todo el tema económico, pero te digo una cosa. En el medio de las presiones que había para que el gobierno afloje la cuarentena, empezaron a analizar qué significaba lo que le llevaban los empresarios y los sindicalistas. Es decir, poner muchas actividades o varias actividades en funcionamiento. Eso iba a significar que los trabajadores se tenían que movilizar hacia esos lugares, o sea que tenían que empezar a usar mucho más el tren, mucho más el colectivo y mucho más el subte. Es decir, y ahí empezó el riesgo, ¿no? Así es, bueno, la definición es precisamente, el gobierno sabe, se lo han dicho los expertos, se lo ha dicho el ministro de Salud, de que el transporte transporta el virus. Sí, y que es uno de los lugares de foco infeccioso más complicado. Y por lo tanto, entonces, por eso hoy el presidente de la Nación, preanunciando un poco el anuncio, dijo que la cuarentena sigue y que va a ser más estricta. Me parece para borrar esta idea de que este lunes, de alguna manera, se flexibilizaba todo, ¿no? Uno entiende a los empresarios que quieren poner el aparato productivo en marcha, uno entiende a los sindicalistas que quieren que no haya suspensiones y se paguen los sueldos, pero también uno entiende a los especialistas, a los que saben de salud, que dicen, obvio. No, ojo. Está Sergio Berni, además es ministro de Seguridad de la provincia, un lugar clave. Hay operativos especiales en el día de hoy por el tema de Semana Santa. Es médico, así que puedo hablar con propiedad. Está también Eduardo Duhalde, ya está conectado con nosotros. Está el ministro de Educación también. Tema clases, pueden cambiar los horarios, atención. Es muy importante lo que diga Nicolás Trota. Está también el economista Gabriel Rubinstein, el único que hasta ahora planteó alguna idea de cómo salir de este marasmo, no solo pensando en la coyuntura, sino para cuando pase el virus, cómo reconstruimos la economía. Y está Fernán Quirós, ¿no? El ministro de Salud y uno de los que integra... Bueno, hoy el presidente fue bastante claro, o sea, la cuarentena sigue y es más estricta, dijo. Digamos que al día de hoy y con una distribución comunitaria del virus, al menos en el área metropolitana, por delante con una frecuencia de casos que seguramente en las próximas semanas irá aumentando, es natural pensar que ciertos niveles de distanciamiento social obligatorio vamos a seguir manteniendo por un tiempo. Después se podrá ir endureciendo, relajando, de acuerdo a los datos que cada semana indiquen. Ahora, uno mira, recibimos a eso de las 8, 8 y media de la noche los partes, y la mayor cantidad de infectados y de muertos es capital y provincia de Buenos Aires, o provincia de Buenos Aires y capital, como cada uno quiere decirle. O sea que son la zona metropolitana está muy sensible con el coronavirus. En realidad es el sitio de la Argentina que ha recibido más personas del extranjero al momento que había circulación viral en Europa, de manera que es natural que el lugar que haya recibido más importación haya recibido más casos, de manera que eso es solamente representativo de dónde venían las personas que volvían de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Para ustedes, ¿cuánto tiempo tendría que extender la cuarentena? Bueno, nosotros defendemos la estrategia, lo que llamamos estrategia de supresión, que tiene básicamente 3 componentes. El componente de distanciamiento social masivo y obligatorio, por un lado, que es la cuarentena. El componente del diagnóstico
rápido, precoz y el distanciamiento oportuno de las personas que tengan la enfermedad y el cuidado muy especial de los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades acompañantes. Es decir, la estrategia es completa y cada uno de esos componentes interactúa. Entonces, la cuarentena tiene que ver, desde nuestra perspectiva, el nivel de relajación o de endurecimiento de la cuarentena va a tener que ver con la evolución de la curva por un lado y de cuánto se pueden fortalecer los otros dos dimensiones de la estrategia que al día de hoy se están empezando a fortalecer. Empezamos con la cuarentena muy fuerte y todavía teníamos que desarrollar los mecanismos y la descentralización de los estudios y el distanciamiento de la gente, y recién el día de ayer el presidente informó y nosotros con el jefe de gobierno comunicamos hoy en la mañana toda la estrategia de cuidado del adulto mayor. ¿Usted coincide, Quirós, en que poner más actividades en funcionamiento significa poner más gente en la calle, poner más gente en el transporte y por lo tanto más riesgo de contagio? Decididamente, cuanto más gente haya fuera de su casa, mayor es la contagiosidad. Saben que hay ese famoso R0, ¿no? Que indica una persona enferma, cuántas personas enferman. Sí. Y ese R0, en realidad, el R0 espontáneo, natural, es un valor arriba de 5, es un valor muy alto. Lo que hace, todas las medidas que tomamos, bajar el R0. Nosotros medimos el R0 a diario en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En cuánto está? Entre 1,5 y 1,3. Es un R0 que demuestra que va a haber una curva epidémica, pero es una curva lenta y de progresión no tan alta. Es decir, que el valor que hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es muy bueno. Lo tenemos que sostener y para sostenerlo hay que hacer todas las medidas que estábamos hablando, entre ellos el distanciamiento social. Ahora, por supuesto que también la actividad económica es un componente esencial y hay que ver cómo ir matizando un componente y el otro de tal manera de tener armonía, ¿no? Usted dijo, el virus entró a la Ciudad de Buenos Aires por Ezeiza, hay mucho contagio en Capital Federal. ¿Qué testeos se hacen diarios? Bueno, nosotros estamos haciendo hoy en día alrededor de 400 testeos por día y decididamente el Gobierno Nacional ha adquirido una cantidad de test que nos han pasado el componente que corresponde a la ciudad, pero también decididamente la ciudad está buscando comprar en el mercado internacional los test porque queremos aumentar los niveles de testeo que estamos haciendo. Hay, doctor, una polémica de que, bueno, los números son bajos porque se hacen pocos testeos. Digamos, todos los países del mundo registran una parte de los enfermos. Todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque hay un componente de enfermos sin ningún síntoma y otro componente de enfermos con pequeños síntomas que a veces hacen que la persona no consulte el sistema de salud. De modo que ninguna estadística del mundo informa realmente los valores totales, pero sí obviamente informan los más graves porque son los que consultan al sistema de salud. ¿Qué es pequeño síntoma que no consultan? A lo mejor dolor de garganta y nada más, sin fiebre, o a lo mejor perder el olfato, o a lo mejor alguna tos muy leve que no le trae ninguna complicación. Entonces las personas, a veces una persona joven que tiene una molestia de garganta durante 3 días, a lo mejor no va al médico. ¿Usted aconseja que tiene molestia en la garganta, tos o un poquito de fiebre, tiene que consultar? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Digamos, todo lo que son los síntomas de un resfrío común, cualquiera de ellos aislado o en conjunto, sobre todo el más marcador es la fiebre, es el que marca que la persona tiene más posibilidad de contagiar, digamos. Pero nosotros, por ejemplo... Lo que pasa es que en esta época yo soy alérgico, claro, empiezo a estornudar, claro, digo, yo me cubro con mis compañeros, digo, por las dudas. Pero por eso yo hablaba de que las estadísticas internacionales, digamos, muchas estadísticas internacionales hablan de una cantidad de enfermos que en realidad subestiman tremendamente la cantidad de gente que se ha enfermado, solo que los que no están detectando son los pacientes más leves, por supuesto. Hoy, digamos, el doctor Pollack dice que por cada persona que falleció habría entre 500 y 1000 infectados. Bueno, ¿esto es algo factible? Esas son estimaciones de análisis epidemiológicos. Lo que yo le puedo decir son los datos que tenemos nosotros. Y en la Ciudad de Buenos Aires hemos recibido 2000 personas que han venido de la estrategia de repatriación, de las cuales hay 1000 que ya han cumplido 10 días en la estrategia de distanciamiento en hoteles, las cuales hemos hecho PCR a todos, y de esas primeras 1000 hay 4,2% de enfermos, es decir, que 4 de cada 100 traían la enfermedad, pero lo más importante de todo es 2 de cada 3 no tenían ningún síntoma y estaban enfermos. Es decir, que por cada enfermo que detectamos, al menos hay 2 más que no vamos a detectar. Y no hay salida para eso, porque tendrían que hacer esos testeos en la calle, y sí, no hay material para hacer eso. Y no solamente un tema material, es absolutamente poco factible y práctico hacerlo de esa manera. Pero de todas maneras, vuelvo a insistir, sabemos que esta enfermedad tiene un subgrupo que hace fiebre y se diagnostica, que son los más contagiosos de todos, y otro subgrupo que no hace ningún síntoma o hace un mínimo síntoma, que
aparentemente son menos contagiosos, pero que decididamente andan por la sociedad. Pero contagian eso. Usted dice más menos, pero contagian. No sabemos el nivel de contagiosidad aún, pero seguramente es menor que el que hace fiebre. Por eso nosotros insistimos tanto y con Horacio lanzamos la campaña de si salís, tratá de no salgas a la calle, si salís a la calle, tapate la boca, ¿no? Esa estrategia de evitar el contagio de las personas asintomáticas. Queríamos hablar del tema del tapaboca para no ponerle el tema de barbijo que se asocia a los médicos. En instantes. Queremos decir que está el ministro de Educación, Nicolás Trota, porque bueno, el tema clase es muy importante, ¿no? Está Eduardo Duhalde, está Sergio Berni, está Gabriel Rubinstein. Vamos a estar con varios gobernadores en instantes. Le quería preguntar a Nicolás Trota, perdón, ministro, el tema de las clases, o sea, está decidido que por ahora no se vuelve a clase, digamos, se va a acompañar obviamente la decisión de la cuarentena, pero parecería que se va a tardar aún más, digamos, que la cuarentena por ahí termina antes de lo que se vuelve a clase. ¿Es así, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches. Hay una posición clara de nuestro gobierno y del presidente que es priorizar el cuidado de la salud, ¿no? Y no tenemos la certeza todavía de cuándo se va a poder volver a las escuelas, más allá que seguimos trabajando a la distancia con enorme compromiso de nuestros maestros y maestras y también de los estudiantes y las familias. Pero no es momento de definir cuándo volver, porque eso no es una decisión educativa, sino que es una decisión epidemiológica. Y estamos a la espera no solo de cómo se comporta la pandemia en la Argentina, sino también del proceso de aprendizaje que está llevando la humanidad, principalmente los países del hemisferio norte, que están viviendo esta película con varias semanas de tiempo anterior. Entonces, tenemos que ver claramente, ¿no?, cómo evoluciona en las próximas semanas y en los próximos meses para que se pueda tomar una decisión de volver a las clases. Ministro, usted vio que acá hay dos preocupaciones. Por un lado está el tema, lo prioritario que es la salud, y por otro lado en las casas, los que tienen chicos en edad de colegio, de escuela de colegio, se preguntan cómo va a ser el ciclo lectivo. ¿Se va a empalmar el 2020 con 2021? ¿Este año está perdido? ¿Va a ser un año y meses de ciclo? ¿Cómo va a ser? No, el año no está perdido. Lo que tenemos que analizar es la trayectoria educativa de cada estudiante. La vida en la escuela no es este 2020, son 14 años de educación obligatoria, ¿no?, de la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Lo que sí vamos a tener que hacer, una vez que tengamos la certeza de cuándo vamos a volver físicamente a la escuela, luego de poder evaluar todo este impacto del trabajo de los maestros a la distancia, de cada una de las familias, de los estudiantes, en una Argentina profundamente desigual en cuanto al acceso a la tecnología y desigual también en cuanto al capital educativo de los adultos. Una vez que tengamos esa mirada integral, tomar la decisión de cómo debe ser el calendario escolar, cómo tenemos que intensificar, ¿no?, los procesos de enseñanza-aprendizaje en este 2020, y aquellos saberes que no logremos garantizar en este año, los vamos a seguir trabajando en el 2021, poniendo el foco principalmente en aquellos estudiantes que están terminando un nivel, ya sea los que están terminando el primario o los que están terminando el secundario, y ahí vamos a tener que tener un abordaje que permita un cierre de ciclo y que les permita proyectarse hacia el nivel posterior, principalmente los que terminan el secundario, para poder transitar educación superior universitaria. Ministro, teniendo en cuenta que las vacaciones de invierno caen en julio, pleno invierno, ¿la idea que sería que se tomen vacaciones de invierno o a raíz de cómo venimos, que vayan a clase en invierno? Bueno, los maestros siguen trabajando a la distancia y todos los argentinos y argentinas que somos padres, que tenemos niños, sabemos del enorme esfuerzo que estamos realizando todos. Y mucho más si le sumamos transitar esta incertidumbre de la pandemia, ¿no? Yo estoy convencido, lo hablamos con los especialistas, con la comunidad educativa, que también vamos a necesitar un respiro, ¿no?, una vez que logremos pasar este momento tan difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento de tomar una decisión vamos a tener que evaluar no solo los aspectos educativos, sino también ese respiro que va a necesitar la sociedad, ¿no?, y garantizar que a partir de lo que pueden ser las vacaciones de invierno o las propias vacaciones de verano, ¿no?, podamos lograr recomponer nuestra sociedad luego de estos momentos tan difíciles. Ministro, bueno, mientras estamos hablando están entrando preguntas de mucha gente. Nos vuelven a preguntar sobre el tema de las cuotas de los colegios privados, digamos. Sabemos que la semana pasada hubo reuniones, que hubo como una recomendación, pero bueno, la gente está preocupada porque se está dando cuenta que esto va a continuar y hay muchos sectores
de clase media que no están teniendo los ingresos habituales. ¿Podría haber una reconsideración, algún mecanismo de alivio? Bueno, ese compromiso lo han asumido las 4 cámaras que nuclean a las instituciones de gestión privada. Nosotros estamos convencidos que no hay margen para el abuso en esta situación que transita la sociedad, que tiene que haber un esquema de solidaridad de manera constante. Digo, hemos planteado y el compromiso de las 4 cámaras es que todas aquellas familias que están viviendo una situación de incertidumbre económica, por la estrategia de priorizar la salud, ¿no?, de toda la política de cuarentena, implica que estas instituciones difieran los pagos sin intereses hasta que las familias puedan recomponer el ingreso y que esto no implique ningún conflicto entre la institución, la familia y el estudiante, inclusive al momento de volver a la escuela, ¿no? Y eso es un punto innegociable. Si hay alguna familia que está sufriendo un abuso por parte de una escuela, le pedimos que se comunique con el Ministerio de Educación y yo personalmente voy a hablar con las cámaras y con cada institución. Y al mismo tiempo también queremos decir que aquellas familias cuyos ingresos no se han visto afectados por esta situación que transita la Argentina, les pedimos también que paguen la cuota, ¿no? Porque por un lado eso permite, ¿no?, en este momento donde también los maestros están trabajando a la distancia, garantizar el salario de maestros, maestras, personal no docente, pero también el compromiso que a partir de eso las instituciones educativas desplieguen todas estas políticas para acompañar a las familias que hoy no pueden garantizar su ingreso. Solidaridad creo que es una obligación de toda la sociedad argentina en este momento. Trota, ¿se puede evaluar, digamos, esto, si va a ser algo que van a consultar con los sanitaristas, acortar, cuando se vuelva, acortar o cambiar el horario del colegio, o sea, que empiecen más tarde? Bueno, siempre eso es una alternativa. Yo creo, Marcelo, que el desafío que tenemos, lo que plantean el comité de expertos, es que no haya aglutinamiento de personas, ¿no? Y quizás tener en cuenta distintos horarios, ver cómo avanza la pandemia. Lo más importante es cuidar la salud y a partir de eso desplegar todas las estrategias que sean necesarias, ¿no?, para que logremos ese cuidado de la salud de todos los argentinos. Yo creo que el mensaje de nuestro presidente es claro y es contundente, ¿no? Nos vamos a recuperar en términos económicos, nos vamos a recuperar los días de clase, los saberes para todos nuestros estudiantes. Lo que no se recupera son las vidas, ¿no? Y tenemos que poner en valor la experiencia tan dolorosa que están transitando países tan cercanos para todos nosotros como son España e Italia. Por eso nuestro gobierno desde el primer momento ha priorizado el cuidado de la salud, sabiendo que eso obviamente genera nuevos desafíos y esos nuevos desafíos deben permitirnos buscar nuevas soluciones. Ministro, muchas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Y seguimos con Fernán Quiroz. El tema dejamos pendiente, ¿no?, de los tapabocas, de los barbijos. El gobierno nacional lo recomienda, no va a ser obligatorio como en otras provincias. Por supuesto. Básicamente el motivo de ello es que la circulación comunitaria del virus en la ciudad ya lleva un par de semanas y sobre todo con esta información que tenemos y que yo estaba comentando de que cada vez es más evidente que la cantidad de gente asintomática que circula es mayor. Lo que decimos es, si salís de tu casa, tapate la boca, porque cuando uno se pone un tapabocas, lo que hace es evitar que mientras habla caigan esas gotitas o si tosen, de tal manera que puedan contaminar la superficie o caerle a alguna persona e enfermarla. Es una manera de decir, si vos te tapás la boca, proteges a la gente que apreciás, con las cuales te vinculás. O sea, el tapaboca funciona para proteger a terceros. Ahora, sí, la idea es que si yo me pongo y lo protejo a ustedes dos, y usted se pone, nos protegemos todos. Es una buena manera de entender que de las pandemias se salen con la cooperación y en la construcción colectiva. Si cada uno hace algo por el otro y todos hacemos más o menos lo mismo, la evolución de la pandemia aquí va a ser mucho mejor. Ministro, para no saturar el sistema de salud y a los médicos, hay que consultar al médico cuando uno tiene fiebre, tos y problemas respiratorios. Ese es el cuadro que lleva la consulta al médico. Es el típico cuadro, efectivamente. Digo, para no saturar, porque si no uno siente un pequeño cosita, digo... Igual, al día de hoy lo que estamos recomendando es hacer mucha telemedicina, mucha consulta telefónica, tratar de evitar salir innecesariamente y una previa consulta con el médico cabecera seguramente va a saber clasificar qué cosas valen la pena movilizarse de la casa y qué no. Está bien, pero ratificamos fiebre, tos y problemas respiratorios. Son decididamente los síntomas esenciales. Ministro, ¿va a haber algún mecanismo, digamos, vía web, electrónico para controlar
tratar a las personas que han tenido síntomas, que son... Bueno, hay diferentes estrategias para tener cierto seguimiento de las personas que tienen contagiosidad y que están enfermos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una serie de tecnologías que hemos desplegado para la gestión de esta pandemia, pero un componente esencial para nosotros es cuando alguien está enfermo, va a un hotel. ¿Por qué? Porque no queremos que esté en el hospital si es que el enfermo es leve, si no tiene nada grave, y no queremos que esté en su casa porque en su casa contagia el entorno familiar que está allí, y además de la casa salen elementos que son contagiantes, como puede ser la propia basura o la comida, de restos de comida de la casa. Por eso que decimos, cuando están enfermos vamos al hotel, con lo cual el seguimiento es más bien físico, van a estar con nosotros en los hoteles mientras estén en el periodo de contagiosidad. Ministro, hoy anunciaron a la mañana un ambicioso programa para la tercera edad, cuyo uno de los puntos más novedosos incluye la posibilidad, en forma voluntaria, de que las personas de mayor edad puedan ser trasladados a lugares para hacer cuarentena más, digamos, mejores que en condiciones que si viven en un lugar carenciado. ¿Esto se va a aplicar? ¿Cuántas personas adultas podrían llegar a movilizarse? Bueno, eso es un concepto súper importante. Yo hablaba hace un ratito de las 3 patas de la estrategia. Una de ellas es justamente cuidar a los adultos mayores. Porque esta enfermedad corre por la sociedad, por la gente joven, en general generando cuadros bastante leves, pero luego daña severamente a la gente con alguna enfermedad grave o mayores de edad, sobre todo los mayores de 70 años, que a partir de ahí la curva de mortalidad aumenta mucho. Entonces, las políticas públicas deben estar fuertemente orientadas a cuidar a los adultos mayores. Y ahí nosotros desarrollamos una estrategia de 2 tipos. Por un lado, aquellas personas, adultos mayores, que viven solos o con otro adulto mayor, mucha colaboración. Si tiene capacidad, digamos, si la persona vive en un barrio más vulnerable, le damos un asistente que lo vaya a ver todos los días, que lo ayude a hacer las compras, que le traiga los medicamentos que necesita, que vaya hasta el CESAC, el centro de salud, y le traiga las cosas que necesita. Si vive en otros barrios, tenemos toda una estrategia de colaboración con la sociedad civil. Y luego, si la persona vive acompañada con el resto de la familia, es muy importante la estrategia de distanciamiento dentro del propio hogar. Entonces, cuando están en hogares con cierto nivel de hacinamiento, lo que les ofrecemos o les proponemos, toda la colaboración del Estado para que puedan estar en un contexto un poquito más distanciados. Y que no salgan. Y ninguno que salga. Por eso es esta colaboración. Es decir, la idea de que alguien ¿Pero vaya... dónde los trasladarían? ¿Hoteles, a centros comunitarios, a la iglesia? Nosotros les vamos a ofrecer a ellos que puedan elegir las opciones que van a tener, pero decididamente centros de organización barrial, que sobre todo los queremos organizar con las organizaciones civiles locales y que participen los propios familiares de las personas, de tal modo que sigan el contacto afectivo de su familia. Claro, no que lo lleven a un lugar... No, esencialmente lo más importante va a ser todo lo que podamos hacer con el acompañamiento de la iglesia y las organizaciones sociales del barrio y con la participación de los familiares de las personas, hacer organizaciones de pequeño grupo, porque tampoco queremos que sean grandes grupos, localmente en los barrios. Cuando eso no alcance o haga falta un hotel, por supuesto que lo vamos a poner a disposición. Ministro, hoy hablamos temprano con el presidente de la Nación. Él dijo, ayer fui al Instituto Malbrán en helicóptero, ponderó toda la tarea del Malbrán, los científicos, y dice, y vi mucha más gente que los otros días por la ciudad. ¿Eso ustedes lo están detectando? Estos últimos 2 días ha habido cerca de 10 a 15% más de circulación que lo que venía viendo anteriormente, y decididamente tenemos que seguir trabajando con la sociedad para que cada uno tome la responsabilidad de circular lo menos posible por el espacio público. No. A mí me gustaría hacer uno va a decir, es lógico lo que pregunto, pero es importante aclarar que lo que usted está diciendo para la gente mayor es para la capital federal, no para el resto del país. Le explico por qué, porque lo escuchan nuestros abuelos o lo que sea, y dicen, lo escuché, es para todo el país. No, es la ciudad de Buenos Aires. Digo, parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es importante porque el que lo está viendo, que sepa que lo que usted dice es para la ciudad. Bueno, una aclaración. En realidad esta es una política pública que la ha tomado el presidente de la Nación. Está bien. Y la ha apoyado en toda la Nación. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación ha desarrollado un programa integral para todo el territorio argentino. Ahora, cada jurisdicción, de acuerdo a sus características y la dinámica de los mayores, digamos, de la tercera edad de cada lugar, se va a desarrollar una política pública propia de cada jurisdicción. Por eso, porque y esta es la de la ciudad de Buenos Aires. Exacto, porque por ahí hay un abuelo que lo escucha
escucha y dice, mira esto, y vive en Buenos Aires Claro, o en necesita Córdoba, en toda otro una lado. logística importante esto. Me parece que el mensaje es lo más importante. Los adultos mayores tienen que mantener un distanciamiento físico estricto con el resto de la sociedad y tenemos que ayudar todos, los familiares, los amigos, el Estado, para lograr que esos adultos mayores puedan lograr ese objetivo. Bien, ministro, gracias. Gracias por favor, estar. gracias a ustedes. Bueno, está Eduardo Duhalde, en instante Sí. vamos a hablar, está Rubinstein, están los gobernadores, está Urtubey, pero bueno, vamos a hablar Sí. con Sergio Con Sergio Berni. Berni estamos viendo los controles, ahí estamos viendo en la Panamericana. ¿Sabés qué me dio la impresión, Marcelo, cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está usted? Viniendo por la autopista Buenos Aires-La Plata, yo vengo de Quilmes todos los días, pareció ver más gente hoy. Ayer también, pero hoy, ¿no? Coincido con el ministro, hay un poco más de gente circulando, lo vemos en la telemetría por calor que se ven en imágenes satelitales. Es la mejor manera de controlar a través de imágenes satelitales el calor que se ve en la calle. Hay una mayor presencia. La provincia de Buenos Aires durante esta cuarentena estuvo entre un 60 y un 70% con menos actividad de lo normal, que decir que una provincia como la nuestra, con un déficit estructural, un déficit en viviendas, un déficit en necesidades básicas, haber obtenido esos niveles de cuarentena son bastante aceptables porque la realidad de la provincia de Buenos Aires es muy distinta. Bien decía recién el ministro, y me acuerdo un apotegma que nos enseñó un viejo clínico en el hospital que decía, el éxito del tratamiento no es cuando uno trata enfermedades, sino enfermos. Entonces nosotros no podemos tratar la enfermedad, sino tenemos que tratar cada paciente. Cada provincia, cada distrito, cada localidad, cada barrio es un paciente totalmente distinto. Por eso nosotros estamos avanzando muy fuerte en lo que hoy hablaba el ministro, que es en el aislamiento comunitario, una terminología que empezamos a utilizar el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace más de 20 días y hoy vemos que está siendo copiada con mucho éxito en diferentes lugares del mundo. Eso habla de que tenemos... ¿Cómo sería eso? Y porque usted no puede pretender, o sea, la realidad de la ciudad de Buenos Aires es totalmente distinta a la realidad del conurbano bonaerense. Primero, como bien decía recién el ministro, la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón fueron los que más turistas o más residentes habían viajado al exterior. Sí. Pero hay una realidad. Los servicios de esa localidad lo presta por lo general los bolsones de trabajadores del segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, claro. Y por eso tenemos que trabajar mucho en ese aislamiento comunitario. Además, la gente va y viene de capital. No tanto en la marca personal, si usted quiere, en términos futbolísticos, sino o sea, en un lugar de campo que haya... Eso donde ya vemos se está instrumentando. Esto es lo que estamos haciendo desde ya hace más de 20 días con el gobernador y cada uno de los intendentes, monitoreando permanentemente los lugares donde hay casos, donde no hay casos, en los lugares donde creemos que no hay circulación viral por diferentes parámetros que vamos tomando y bueno, vamos generando los aislamientos comunitarios, que la realidad de la provincia de Buenos Aires es otra. Es una persona que no puede ir con la camioneta al supermercado, llenar el changuito para un mes y quedarse en su casa desfrizando y poniendo en el microondas, claro, mientras mira televisión. La realidad es otra. En una casa viven 3 generaciones. Está el papá, el abuelo y el bisabuelo y 4 o 5 chicos. Eso lo hace mucho más difícil y nosotros no podemos pelearnos con la realidad. La realidad hay que aceptarla, hay que entenderla y además hay que acompañarla. Esto es como, mire, el deshielo de un río de montaña. Un río que viene de la montaña, si usted le quiere poner un dique para que no pase, puede durar un día, puede durar 2 días, pero el tercer día la presión se lo lleva puesto. Usted tiene que ir llevando el cauce del río por el lugar que menos daño cause. Bueno, eso es lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires con un trabajo muy fuerte de todos los ministros, con muy fuerte y una presencia muy fuerte de todos los intendentes, acompañando a ese grupo muy vulnerable que tiene déficit habitacional, que viven hacinados, que a la mañana salen a comprar la comida que van a almorzar. Al día, claro. Hay que acompañarlo. Ese es el gran trabajo que estamos haciendo. Sí. Yo coincido con usted que son 2 realidades distintas. La General Paz divide 2 países completamente diferentes. Lo que se ve en el conurbano bonaerense es lo que usted señala. La gente que va a comprar son como hormiguitas, ¿no? A ver, uno lo hace también. Al negocio del barrio, al almacén del barrio, a la verdulería del barrio. En realidad, pero además el peso. Pero es por una cuestión no de necesito tomar un poco de aire. No, acá en la capital salimos 2 veces porque necesito tomar un poco de aire. La realidad es que en el conurbano la gente administra el día a día el peso. Pero y además lo que yo veo es que
sectores que están desgraciadamente metidos en la pobreza y la indigencia, comienzan a ir a la calle. ¿Pero por qué? Porque uno ve el cartoneo, la gente que va a buscar cartones, porque dice, yo necesito esto, porque en algún lado lo voy a vender, el timbre, casa por casa, pidiendo comida, ropa ahora porque viene el invierno, o revolviendo la basura. Digamos, ese movimiento se está viendo en el conurbano. Sí, claro, por supuesto. Mire, yo me acuerdo, y vamos, si hacemos memoria, nosotros cuando empezamos la cuarentena hace 20 y pico de días atrás, la disyuntiva era o atendemos la salud o atendemos la economía, ¿no? Bueno, vamos a atender la salud. Hoy la experiencia, obviamente, que atender la salud significó un golpe muy fuerte para la economía. No nos olvidemos, ahora que está de moda hablar en términos bélicos sobre la enfermedad, nos cayó una bomba biológica sin previo declaración de guerra. Nadie nos avisó nada, un día nos levantamos y nos encontramos con esto. El Estado, de manera casi como reflejo y muy rápido, empezó a generar mecanismos económicos para compensar ese parate de la economía. Ahora, la situación de hoy es, la mala noticia es que vamos a seguir con la cuarentena. La buena noticia es que si nosotros queremos salvar la economía, tenemos que profundizar la cuarentena. ¿Por qué? Porque la experiencia de todos los países que no fueron a la cuarentena de inmediato, después tuvieron que hacer cuarentenas el doble o 3 veces más largas que las que estamos haciendo en la Argentina, porque el daño prácticamente fue irreversible. Mire lo que le está pasando a Estados Unidos. Estados Unidos, con una diferencia de una semana, tuvo el primer caso antes que nosotros. Estados Unidos no hizo la cuarentena, dijo es una simple gripe. Hoy Estados Unidos va por los 15.000 muertos, prácticamente. O sea que para usted es una falsa dicotomía esta salud-economía. Hoy, si nosotros queremos salvar la economía, tenemos que profundizar la cuarentena. Porque si no hacemos cuarentena, se nos disparan los casos infectados, se nos disparan la curva, después el país hay que pararlo no 40 días, hay que pararlo 3 meses. Yo le hago una pregunta, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Usted cree que la sociedad argentina se banca una cámara frigorífica para poner muertos en la puerta del Hospital Fernández o Rivadavia? Claro, claro que no. ¿Necesita la sociedad que el presidente diga va a haber cuarentena? No. El país va a parar. Entonces, ¿sabe qué pasa, Bernie? Que lo que es cierto, y lo que ve con estas cámaras satelitales, es que la gente dice, bueno, che, estamos más o menos bien, claro, salgo. Claro, bueno, ese es el gran trabajo. No hay muchos muertos, ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, y por eso es muy importante estos medios de comunicación, están en los medios de comunicación, porque nosotros, la gran herramienta que tenemos es la concientización. Pero van a ser más estrictos con el tema. Sí, pero la única policía que sirve es la de conciencia. No sirve la policía en la calle. Pero somos argentinos, Bernie. Y los argentinos, vio cómo somos. Mire, nosotros no somos la sociedad japonesa que pasó por guerras, por hambruna, por tsunami, por terremoto, maremoto. No somos la sociedad alemana que está acostumbrado a que las normas son para respetarlas. Nosotros las normas son para transgredirlas. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mire lo que pasa en los fines de semana. Pero mire, la gente es transgresora, pero no mastica vidrios. Yo vivía en un pueblo en la frontera con Chile. Todos los que andaban como locos en el pueblo cruzando semáforo en rojo, cuando iban a Chile eran señoritos. ¿Por qué? Porque le sacaban el registro, le ponían una multa y no manejaban nunca más. Somos hijos del rigor. Yo le puedo asegurar que cuando las imágenes que estamos viendo en Estados Unidos, cuando las imágenes que vimos en España, que vimos en Italia, se llegan a repetir acá, la economía no se para 40 días, se para 3 meses y no la levanta nunca nadie más. Somos hijos de rigor, ¿y va a haber rigor? El rigor es de conciencia. Acá es un rigor, un rigor de conciencia. Somos 45 millones de habitantes y el futuro del país depende de la conducta individual. Sí, pero si usted no controla los accesos, se le llena toda la gente. Mire, yo hoy lo controlé. Yo hoy estuve en la Panamericana y estuve en un lugar por el cual paso todos los días hace 18 años. Yo vivo en Lima, en Zárate. Yo me acuerdo perfectamente, hace un año atrás, un miércoles como hoy, salí a las 5 de la tarde de Libertadores y General Paz y llegué a las 8 de la noche a Zárate, un viaje que hacía normalmente en 1 hora, lo hice en 3. Era imposible circular, y eso que no había ni choques ni retenes. Hoy, en los retenes, durante 3-4 horas, las primeras 3-4 horas, secuestramos 30 autos. En el número absoluto es mucho, en el número relativo, por la cantidad de autos que pasan normalmente por la Panamericana, prácticamente no es nada. ¿Van a seguir toda la noche? Porque vio lo que muchos hacen, dice, yo me voy de noche, total no me ven. No solamente en los troncales, sino, como ahí dijimos, estamos viendo precisamente. No solamente en los troncales, sino ya estamos trabajando en los bypass, porque ya
empiezan a circular por los bypass. Bueno, la provincia de Buenos Aires es muy grande. Entonces me da la razón a mí. Pero por supuesto, pero a ver, yo que le dije, la única policía que sirve es la de conciencia. Sí. El resto es complementario. Ahora, yo creo que la Argentina está tomando conciencia, está leyendo lo que está pasando en los países del mundo, está viendo las imágenes escalofriantes, porque vemos ciudades como Nueva York, que parecía que nunca se iba a parar, está paralizada. Nueva York está paralizada y está aterrada. Yo hablo con colegas míos, tuve la oportunidad de haberme formado en diferentes partes del mundo, yo hablo con ellos, las sociedades están paradas, aterradas, no quieren salir a la calle, la economía, ya lo que menos le interesa... Crean cuestionamiento a Trump. Y lo que menos le interesa a la economía, ya a esta altura, a estas sociedades quieren salvarse, ya la economía es secundario. Bernie, usted hablaba, bueno, estábamos hablando de la característica en la provincia de Buenos Aires, se ha hablado mucho... digamos, de, bueno, sí, la cuarentena, todo, pero temor de alguna explosión social. ¿Hay medidas, se han tomado medidas? ¿Cómo están viendo ustedes este problema? ¿Hay reparto de alimentos? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, claro, por supuesto. Temor, ¿cómo no va a haber temor por ese reclamo, esa tensión social de un país que de la noche a la mañana se tuvo que parar por motivos que son excepcionales, que todos sabemos que no es el capricho de un presidente que dijo hoy me levanto y no trabaja nadie. La gente comprende, la gente sabe, la gente acompaña, pero también hay que asistirla. A esa gente que nosotros vemos que le toca el timbre, que hay que asistirla, hay que entenderla, para eso están los comedores, las organizaciones sociales, los intendentes, las políticas económicas que no día a día, minuto a minuto va lanzando el gobierno para ir paliando toda esta situación y todos estos efectos colaterales que tienen que ver con llevar adelante la cuarentena. Hoy entonces, este temor de que se repitiera lo del último fin de semana largo, que fue el primer fin de semana de cuarentena, de que la gente se iba a Pinamar, todo eso está bastante controlado. Yo lo veo muchísimo más controlado que la semana pasada, muchísimo más controlado. Creo que la gente es mucho más consciente. Creo que ya entró en la conciencia de cada uno la responsabilidad social, no solamente sobre mantener la distancia, sino entender que este es un sistema solidario, que como dijo el Papa, de aquí no salimos solos, sino es un trabajo en conjunto, y en ese trabajo en conjunto tenemos que hacer exactamente todo lo mismo. Si no hacemos todo lo mismo, estamos condenados al fracaso. Sí, a propósito, uno ve muchas fuerzas de seguridad, en el caso de los bonaerenses, en los controles. La otra preocupación, ¿hay efectivos suficientes también para garantizar, combatir el delito? Porque vio que está todo desolado, porque la gente está en la calle. Bueno, no hay en situaciones normales la cantidad de efectivos suficiente. Está bien que el delito fue bajando, ahora también sabemos que va a mutar. De la misma manera que mutó el virus, va a mutar ¿Hacia dónde piensa? Sí, va a mutar más para el lado del cibercrimen, va a mutar más por el robo, lo que antes, las entraderas, ¿no? En algunos lugares. Las entraderas, por eso estamos trabajando muchísimo, estamos muy abocados a la profundidad de los barrios de segundo y tercer cordón. Porque la gente, perdóname, se vuelca masivamente a los cajeros automáticos porque es la única forma que tiene sacar plata. Pero mire, yo le voy a dar un dato que pasa desapercibido. En el cuartel Quinto, Loma de Zamora, 405, ahí está Fiorito, Villa Albertina, Santa Catalina, San Alberto, Independencia, 2 de Abril, todos esos barrios son 450.000 personas. ¿Sabe cuántos cajeros tiene? Ninguno. Una persona para sacar plata del cajero tiene que hacer no menos de 15, 20 cuadras. Y sabe que son 450.000 personas. Entonces, estamos peleando... ¿Un grave error lo del viernes? No, mal organizado. Yo creo que, mire, no estamos para analizar errores, estamos para ver qué hacemos para adelante. Yo creo que se pudo enderezar, yo creo que fue un paso para atrás lo del viernes, pero yo estoy totalmente convencido que gracias a los 15 días de cuarentena que veníamos realizando de manera estricta, no había circulación viral en la cantidad que hay en todos los países. Por lo tanto, creo que el daño colateral del viernes va a ser, si Dios quiere, prácticamente poquito. Le puntualizo esto porque el día lunes van a comenzar a funcionar los bancos para otras actividades. Y mañana también. Sí, mañana, pero mañana siguen pagando jubilaciones, planes sociales. El lunes cualquiera podrá... No, pedís turno, pero la gente que... O sea, por ejemplo, el comerciante que no factura y tiene un ahorro en su caja de seguridad, va a ir a sacarlo. No, pero Bonelli, gran parte del conurbano bonaerense no maneja
no maneja la banca digital. Y se maneja con... Pero eso lo tienen que saber los bancos, el Banco Central, ¿no? Bueno, se manejan con el efectivo, por eso hicimos el esfuerzo el viernes pasado, por eso estuvo toda la policía en la cola de los bancos, ayudándole a los bancos a que se mantenga la distancia social. Por eso el viernes, más allá de ese gran tumulto de gente que hubo... El lunes puede ser otro día difícil. Pero gracias a Dios estuvo la policía de la provincia de Buenos Aires y eso nos llevó a consecuencias mayores. Lo que quiero decir es, las medidas son minuto a minuto. Sí. Cada medida siempre tiene secuelas y daños colaterales, pero lo que tenemos que hacer es trabajar todos para que ese daño colateral sea el menos posible. Bueno, Bernie, gracias. Gracias, por favor. Ya están los 3 gobernadores, los 3 que hablaron ayer con... Bueno, hablaron todos. Ahí lo vemos a Eduardo Duhalde y ahí están los gobernadores. Oscar Herrera Watt, Gustavo Melelia, Gustavo Sanz. En instante vamos a hablar con ellos, pero bueno, está Eduardo Duhalde y le queríamos preguntar, Duhalde, buenas noches. ¿Cómo está viendo todo? ¿Cómo está viendo al gobierno, al presidente Fernández? ¿Qué piensa del impacto social que tiene todo esto? Buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad que estoy absolutamente conforme y convencido como la decisión presidencial, que creo que tiene el apoyo de la mayoría de los argentinos. Hay dificultades, por supuesto, pero estoy convencido también que se irán superando. Pero yo no voy a hablar de la provincia ni nada que esto. Yo creo que Sergio recién ha hecho realmente, como sabe hacerlo él, una definición perfecta de lo que está pasando en el conurbano, que es el lugar que yo más conozco. Yo me gustaría así decirles que la especialización que tenemos nosotros, el movimiento productivo argentino que presido, que fue creado con Alfonsín hace 18 años, o 19, en el 71, cuando se venía abajo la economía, para llevarle de la Rúa una salida distinta, que es la salida productiva. No pudimos convencerlos, terminó como terminó, pero yo estoy trabajando desde el movimiento productivo argentino con empresarios y trabajadores, para el después de la pandemia. Claro. Y bueno, y le acercaremos al presidente los saberes nuestros. Duhalde, queríamos hablar con usted por eso, porque la gran preocupación, o sea, tenemos un problema sanitario. La estamos haciendo las cosas, por ahora va más o menos bien, estamos preparándonos para lo peor. Pero después que pase, porque digamos, en China está pasando el problema sanitario, no sé cuándo será, en 2 meses, en 3 meses, vamos a tener el presente de una economía paralizada, ¿no? ¿No habría que pensar en algún plan, en cosas para ya encaminar la cosa? Eso estamos haciendo, casualmente. Acá hay temas que ya se empiezan a visualizar. El presidente ha dicho, el tema de la deuda pasó ya a 3er o 4er lugar. Eso es una gran definición. Nosotros no podemos pagar un peso. El que cree que se va a gobernar cuando termine la peste de la misma manera que se manejó antes, no entiende, me parece, de política. Yo entiendo de productividad, es el tema mío. Y desde que Alberto fue elegido presidente y antes todavía de eso, antes de ser elegido, empecé a whatsappear. Lo que es la Argentina tiene los que creen en Dios, Dios, y los que creen en la naturaleza, ha vertido sobre nosotros todas las bondades. Sí, lo que pasa es que nosotros tratamos de destruirla, ¿no? Digo, todas las bondades que tratamos de destruir nosotros. Bueno, pero vos fíjate, la cordillera, 56% de la cordillera es nuestra. Los chilenos sacan 10 veces más en miles de millones de dólares que nosotros. ¿Quién no sabe que el Atlántico Sur es donde están los peces acardumados, hay cardúmenes? Al costado de nuestra zona exclusiva vienen de 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros a pescar y nosotros se van a morir de viejos. La energía que tenemos nosotros en el subsuelo es impresionante. No sé si hay 8, 10 o 12 lugares con petróleo, que va a quedar ahí abajo. ¿Sabes por qué? Porque en 15, 20 años más, esa energía fósil no se va a utilizar más. Entonces, yo lo que insisto permanentemente es que, bueno, los que somos justicialistas, tenemos también un problema. Nos quedamos con el Perón de la marchita, por los principios sociales. Bueno, eso, yo creo que eso no tiene
eso no es discutible. Pero el otro, el que como nuestro amigo, el presidente de Uruguay, Mujica, que dice que los criollos somos poco afecto al trabajo, pero cuando toma la decisión de asumir la presidencia, impone una simbología tan densa. ¿Sabes para qué era esa simbología? Para incorporarnos a la cultura del trabajo. Y la voy a repetir, como una letanía. Hay que trabajar, trabajar y trabajar, hay que producir, producir y producir. Existe una sola clase de hombres que son los que trabajan. Cada argentino debe producir lo que consume. Pero eso fue la prédica. Pero lo otro, lo importante, es lo que en 9 años Claro. la industria aviónica, los aviones, con ingenieros argentinos, 4 o 5 clases de aviones. El tema es que hay que llegar al día después de la cuarentena o que pase el problema sanitario con empresas que estén funcionando, porque el gran temor es que se mueran las empresas, ¿no? No, te equivocás. Perdóname que te diga así, pero te equivocás. En el 2000 también pasaba lo mismo. Sí. Lo mismo. Y me decían, ¿y dónde viene la plata? Todos los bancos cerrados. La plata la tienen los empresarios. Lo que pasa que tenemos que entender que los únicos que pueden sacar adelante un país es la comunidad productiva. Empresarios y trabajadores son los que pueden sacar adelante un país. Pero Duhalde, no hay que pelearse. Sí. digo, por ahí en este momento lo está viendo, usted habla de los grandes empresarios, pero por ahí lo está viendo ahora un comerciante y un pyme y le dice, pregúntale a Duhalde de dónde voy a sacar yo la plata si no tengo para pagar los sueldos, los de abril, no sé cómo los voy a pagar. Bueno, eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Lo que puede pasar. Lo que pasa es que... Pará un poco. A ver si me hago entender bien. Eso pasaba en el 2002 también. Pasaba exactamente lo mismo en el 2002. Pero si vos no haces la apuesta a la comunidad productiva, vas a esperar 5, 6, 7 meses, pero el país se pone en marcha, como se puso esa vez. A mí no me creían. A don Raúl Alfonsín, que era mi coequiper, tampoco nos creían. Y bueno, yo me enojaba, pero jamás hablé mal de los que pensaban distinto que yo. Ni de los periodistas, ni de los políticos, de ninguno. Pero teníamos una misión clara. La productiva. Eso se puede hacer. No se equivoquen. Claro que habrá sufrimiento. ¿Y que no es fácil? Por supuesto que no es fácil. Seguro. Pero no estamos para la fácil. Argentina no está para las fáciles. Eduardo, Pero que se puede, no tengan duda. Tenemos un país extraordinario. Eduardo, le quería preguntar, tengo entendido, no sé si me equivoco, que usted estuvo en los últimos días, creo que, o habló por lo menos 2 veces con el presidente Alberto Fernández. ¿Es cierto esto? Sí, yo estuve 4 o 5 veces desde que asumió. Ajá. Sí. Pero en Estuve los con últimos 10 días, ¿no? Tuvo contacto con él. el día del cumpleaños, el día del cumpleaños, sí. Bien. Y hablando siempre de lo mismo, ¿no? Él está de acuerdo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también está de acuerdo, que la centralidad de la política debe ser la productividad. Y esto no es una conversación. Tenemos que copiarnos, porque no tenemos que inventar nada, de lo que hicieron los europeos, España, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. La productividad empieza por los municipios, con los viveros empresarios, con los sectores industriales planificados, con las zonas de crecimiento común y defender a los grandes empresarios. Yo me enojaba mucho cuando hace un año más o menos, por causas que ustedes recordarán, los quería meter presos a los grandes empresarios. Y cuando salía a defender al padre de Macri, ¿cómo no iba a defender a un Tano que estuvo 50 años como proyecto de vida crear producción y trabajo? ¿Qué hizo tal cosa? Señores, sirve más que todos los filósofos argentinos, que muchos jueces, que muchos políticos. Esa gente es la que necesitamos. Y bueno, no hay que enojarse con los empresarios, son los únicos, no hay otros que pueden sacar adelante el país. Pero claro, pero para que ellos... No, pará. Sí. Pero para que ellos confíen, tiene que haber un gobierno que se ponga, que lo haga entender a ellos qué es lo que nosotros necesitamos, que es lo que nosotros queremos. Eso es fácil en este país que está todo por hacerse. Ahora, está todo por hacerse. Edualde, al comienzo de la charla usted habló del tema de la deuda. ¿Usted piensa que la deuda no habría que pagarla? O sea, claro, o entrar en default, ¿cómo lo ve usted? O postergar el tema, la resolución del tema. Eso hay que dejarlo
ya se verá en el futuro lo que hay que hacer. Es lo que nos pasó con Alfonsín cuando asumimos nosotros. Nos pusimos de acuerdo y cuando vino Anushing, ¿vos te acordás de Anushing? Que Sí. parecía... ¿Cómo olvidarlo? Le dijimos, no pierdan tiempo, no le vamos a pagar, porque los que tienen que estar preocupados son los acreedores. Bueno, si empezás a franelear con ellos, perdés tiempo. No le vamos a pagar. Y a fin de año del 2002, vamos a Suiza siempre, vos te acordarás, todos los años. Sí. Y me encontré también con Ann Kruger, que tenía las botas llenas de nieve, se las sacó delante mío y las golpeaba. Y me dice, el presidente de Estados Unidos dice, me dijo que hable con ustedes, que tiene que empezar a arreglar las cosas y a pagar. Le dije, mire, yo tengo un gran respeto por el presidente de Estados Unidos, pero yo no le voy a pagar. El que viene, que va a venir en mayo, ya habíamos llamado elecciones hacía unos meses, decidirá eso. Nosotros no le vamos a pagar. Porque en realidad, yo la verdad que se enojan porque le decimos usureros a los usureros. Son tan poderosos los dueños de la plata, del capital, que ya no se puede hablar de usura en la Argentina. Parece que no existiera. Y hablo con economistas, los más reconocidos. Che, ¿cómo es el tema de la usura? De la usura, como si no existiera. Estando en España, que estuve hace unos días, ustedes saben, había condenas a los usureros. Acá no. Acá cualquiera hace lo que quiere. Mirá, le llevé al presidente los resúmenes, que le llamo breviario. De todos mis libros hice breviario, una veintena de libros, ¿no? El primero, de la Argentina especulativa a la Argentina productiva, tiene 40 años. El segundo, la revolución productiva, y así permanentemente. El problema de Argentina es que no aprovechamos la riqueza que tenemos, no es lo que debemos, sino que no aprovechamos la riqueza que tenemos. Y yo estoy convencido ahora que con un gobernador de la provincia que dice lo mismo, yo estuve con él, fue Carlos Brown, que fue el primer ministro de la producción de mi provincia, estuvo con él, no trabaja Carlos Brown en provincia, trabaja en Nación, pero de todas maneras estuvo con él. Y bueno, y lo mismo con de Mendiguren. De Mendiguren es un hombre que conoce mucho de esto y hay que escuchar a esa gente. Con esa gente, a los 15 días de asumir la presidencia, siempre digo con don Raúl, reunió en todas las provincias a los sectores productivos. Hay que hacer eso, hay que moverse en ese sentido. Y yo me quejo de ustedes, ¿en qué cosa? ¿En qué me quejo de ustedes? Te voy a contar en qué me quejo. A ver. Que hacen reuniones siempre, no ustedes solos, todos los que hacen reuniones con gente. Sí. Muchos economistas, políticos, filósofos, y no veo reuniones con los productivistas. ¿Vos sabés lo que son los chicos nuevos de la UIA? Unos jóvenes que son espectaculares. Hay que reunirse con ellos, hay que preguntarles a ellos. No te imaginás el entusiasmo que hay en ellos, en los pequeños empresarios, pero hay que estar juntos, tenemos que estar juntos con ellos. Eso es lo que va a sacar a Argentina adelante. Duhalde, yo lo voy a molestar de vuelta, pero como hace como 30 años que nos conocemos, Molestame. usted ya sabe. Todos estos productivos que usted habla, todos estos muchachos, mucha de esa gente, pero por la situación que se vive, no va a tener plata para pagar el mes que viene. Ya no está mirando cuando termine la pandemia. Y los gremios también están viendo el mes que viene, porque se cortó la cadena de pago, porque hay gente que no va a poder pagar los sueldos, va a pagar la mitad, digamos. Está bárbaro mirar para adelante, pero esa gente tiene que llegar hasta adelante. Los pequeños y medianos productores y también los trabajadores. Cuando me decían eso en el 2002, yo les decía, pero claro que es difícil. Que no estamos para las fáciles. ¿Vos te crees que estamos para las fáciles? Yo sé que va a ser difícil. Yo sé que muchos de los empresarios pequeños y medianos van a sufrir mucho. Creo que el gobierno está tomando medidas para ayudarlos ya, y los felicito. Pero bueno, vamos a tener problemas. Pero con la inmensa potencialidad de Argentina, no darnos cuenta que estamos condenados al éxito, lo vuelvo a repetir, es no darse cuenta de lo que tenemos. Nunca se digamos, esa frase, nunca se arrepintió de decirla. No, pero no es mía esa frase, sino de un filósofo brasilero. Pero tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Lo que pasa que el instante minúsculo que vivimos los seres humanos, creemos que ahí se va a resolver todo. No, Argentina va a ser para siempre Argentina. Usted siempre... Y vendrán los que entiendan eso. ¿Usted mantiene la frase que estamos condenados al éxito? Pero por supuesto.
hay que ser medio estúpido para no darse cuenta de que estamos condenados al éxito. Lo que pasa, insisto, que nosotros creemos que en este apenas un instante que vivimos nosotros, que estamos viviendo nosotros, es lo más importante y no es así. Claro. Vendrán las nuevas generaciones, vendrán la gente que entienda de productividad. Claro, Eduardo, este país se reacciona con una velocidad enorme. Le quería preguntar, porque usted habló con el presidente, hizo mención a las medidas. Yo he escuchado a muchos empresarios y también a funcionarios, ¿no? Que obviamente no lo dicen públicamente, que hablan de que hay en el equipo de Alberto, no en Alberto, en el equipo de Alberto, ministros, secretarios, cierta impericia y que se anuncian muy buenas medidas o paliativos interesantes, pero que después se tardan en instrumentar y esto complica mucho a todas las empresas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mirá, eso? Hay dos temas. El primero, que todavía, cuando empieza la pandemia, no estaban organizados los ministerios. Había un ministerio que tiene 2 o 3 nombramientos. Por la situación económica se fue demorando sin saber que iba a pasar esto. Y después, para saber si tiene experiencia o no, tenés que saber si trabajó en ese sentido. Yo no voy a decir que que no tienen experiencia, pero evidentemente que nunca estuvo en la función, por más cargo que le den, bueno, tardan en aprender. Y no tenemos tiempo para aprender. Claro. No tenemos tiempo. Hay que apurarse ahora, hay que elegir a los mejores, que hay muchos, y bueno, y darnos cuenta de que Argentina tiene todas... Si es necesario hacer algún cambio de nombre, habría que hacerlo sin ningún tipo de plurito. Por supuesto, pero por supuesto, es así. A mí me tocó que a los 3 meses de asumir tuve que pedirle que se vayan a los más importantes ministros que había elegido. ¿Cómo es eso? Sí, Remenernikov y de Mendiguren. ¿Sabes por qué? Porque a los que más defendían el modelo que habíamos puesto en marcha, y ya nos volteaban, uno que tiene experiencia en la gobernanza, sabe cuándo lo van a voltear. Entonces tuve que pedirles que se fueran, gané 2 meses, y en esos 2 meses lo que ellos decían empezó a suceder. Es decir, empezó a aparecer el dinero, que ¿quiénes lo tenían? Los empresarios lo tenían. Claro. Los empresarios se dan cuenta antes de que se les viene la mala, y trabajan al 20%, cierran, pero se quedan con el que se llaman los fierros. Bien. Los fierros están, hay mucha maquinaria para el trabajo, y lo único que falta es que lo apoyemos en ellos. Y no los critiquemos, no apoyémonos en ellos. Eduardo Duhalde, gracias. Queríamos hablar con usted. No, tuvo la experiencia del 2001, 2002, así que es una palabra más que autorizada. Gracias, un cariño muy grande para ustedes y todos los televidentes. Bueno. Marcelo, ahora vamos a hablar con los gobernadores. Yo le quería preguntar a Rubinstein, ¿es posible mirar lo que viene y decir, encapsulamos donde estamos ahora? No, en realidad no, difiero ahí bastante en lo que decía Duhalde, que igual no me interesa polemizar con él, sino lo que vos decías todo el tiempo, pero las empresas tienen que pagar ahora, tienen que pagar los sueldos, y esta es una crisis en ese sentido mucho más profunda que la del 2001, porque es una decisión en función de la salud que hace el Estado de parar la economía en una gran medida, con muchas empresas que facturan 0% de lo que factura, ¿verdad? Directamente están cerradas. Entonces, vos tenés que garantizar que siga el aparato productivo para que cuando termine la crisis esté intacto. Eso significa, entre otras cosas, que el Estado debería pagar los sueldos de las empresas privadas. El programa Repro y el programa del decreto 332, en total unos 85.000 millones de pesos, es muy poco. Debería ser 5 veces más grande. Además que está mal implementado y que se demora, como decías, hay mucha burocracia y problemas de implementación. Entonces debería haber una decisión muy firme y no tener miedo a tomar ese tipo de decisiones. Es grande la decisión, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que es una decisión que tiene que ver con que la empresa, cuando salga de la crisis, primero que tiene que llegar a la salida, no tiene que quebrar en el medio, pero tampoco tiene que endeudarse, porque una empresa que factura 0 y vos lo obligás a endeudarse para pagar salarios este mes, para pagar salario el mes que viene, al final no va a pagar esos créditos, va a entrar en convocatoria, va a haber problemas con los bancos. Es decir, ¿por qué vas a endeudar una empresa por una decisión que vos tomás como Estado, que lo obligás a no trabajar? Bueno, es una situación especial. Claro, pero quiero decir que hay que tomar
como es una situación especial, hay que poner, no hay que tenerle miedo a la situación fiscal y a la emisión monetaria que tenés que hacer para que efectivamente se preserve el aparato productivo argentino, de manera que cuando termine todo esto sea igual o lo más parecido posible a lo que era antes. Pero si todas las empresas que van a salir, una parte ya no va a estar porque va a estar quebrada, otra parte va a estar endeudada y va a quebrar dentro de 6 meses, no sirve. O sea, Gabriel, usted lo que está planteando es que el Estado argentino tenga una actitud más intervencionista directamente, en vez de ir a prestarle a una empresa, sino yo pago los salarios. Sí, si lo paga a través de la empresa o lo paga directamente es un tema de logística que en este momento es muy importante. Sí, porque digamos, es muy importante. Están los créditos y los créditos no han llegado todavía en tiempo y forma. Claro, ¿no? o sea que hay un tema de logística. En este momento lo que saben de logística en general deberían tener una preeminencia porque son tantos los temas logísticos e informáticos. Bueno, el ANSES tiene la nómina salarial de personas en blanco, sí, ¿no? pero fíjate lo que pasó. Una cosa que era tan previsible como la vez pasada, se armó toda esta galleta con los jubilados que pone en riesgo el tema sanitario. Si con eso que era previsible el Estado tuvo tantas falencias, imaginemos la cantidad de otras cosas. Entonces yo diría que hay que poner mucho énfasis en que las medidas que se toman que sean conducentes. Si es más fácil pagar la nómina salarial que la pague el Estado, la paga el Estado. Si necesita que le ponga un gancho a la empresa, que le ponga un gancho a la empresa. Pero tienen que ser muy ejecutivos, con mucha capacidad operativa. Y encima el programa debería ser 5 veces más grande. O sea que estamos con problemas en lo económico, porque no se ve con claridad qué significa la palabra que dice Alberto Fernández, preservar las empresas. No es algo tan sencillo. Y hay que poner mucha carne en el asador para eso. ¿No hay que tenerle miedo a la emisión? O sea, que la emisión genere una alza en la inflación. No hay que tenerle miedo por varias razones. Primero, en estos momentos cuando hay... Pero habría medidas complementarias para tomar que deberían ayudar. Una es seguir el ejemplo de nuestro querido Racing Club, que bajó 30% los salarios. Las empresas deberían bajar los salarios, sea por el mecanismo de suspensiones o porque el Estado lo propicia. En forma temporaria. Mientras dure la cuarentena. Hoy tienen todas propuestas polémicas, ¿no? Lo que pasa es que son empresas, estoy hablando especialmente de las empresas que trabajan cero o muy poco. Entonces, que bajen los salarios para que el subsidio que le da la empresa, el Estado, supongamos que el salario baje 30% y el 70% lo pagara totalmente el Estado, esa empresa va a quedar preservada para el futuro. Si no, no va a quedar preservada. Ahora, también tendría que bajar 30%, por ejemplo, los salarios públicos. Entre paréntesis, porque la gente tampoco tiene mucho para gastar. Si vos hoy le pagas a un tipo el 100% de su salario, lo va a ahorrar, va a estar en el depósito del sistema financiero, como está subiendo ahora. Y en realidad, si vos le bajás el sueldo hoy, ya que no sale a la calle, no se transporta, no va al cine, etcétera, Está bien, pero tiene que pagar su alquiler, tiene que pagar expensas. A la gente usted le baja el sueldo. También hay que mirar todo, ¿no? Los dos lados. Bien, pero ¿cómo hace esa gente para pagar? Que hay gastos menores, hay menores gastos, no te digo que baje el 70%, pero si bajás 20-30%, la gente va a poder pagar, eventualmente haces arreglos con todos los temas que son créditos, cuotas, etcétera. Podés llegar con el alquiler a renegociar también, pero quiero decir que el Estado, si todo el Estado nacional, municipal y provincial y municipal bajara los sueldos, que lo debería hacer, y las empresas bajaran los sueldos, el problema fiscal no sería tan grande. Lo están escuchando 3 gobernadores. Aún así, con un tema fiscal que igual va a ser grande, la emisión monetaria, una parte en esta etapa queda como sin usar, como una especie de parking, como una cosa precaución. La gente quiere quedarse con efectivo por las dudas, pero igual no lo gasta, ¿sí? Y por otra parte tenemos que tomar en cuenta otra cosa, que tenemos una ventaja que a veces se toma como una desventaja, y es una ventaja que nosotros ya tenemos alta inflación. Entonces nosotros que podíamos pensar en un plan de bajar la inflación del 40, al 30, al 20, al 10, a lo mejor tenemos que convivir con inflaciones más altas, del 30, 20, más tiempo, porque es una manera de ir licuando la emisión monetaria que vamos a tener en esta etapa. Y al mismo tiempo va a haber cierto plafón para colocar bonos, porque justamente la gente pone la plata en depósitos, los depósitos crecen más que los créditos, en este momento casi el triple crecen los depósitos que los créditos, y eso va a permitir poner bonos en el sistema financiero. O sea que la emisión fuerte que se haga ahora no es que va a tener una hiperinflación o un desmadre. Eso sí se hace bien las cosas. Si se hacen como se hicieron el viernes pasado, puede haber un desmadre.
Pero si se gestiona bien la política económica, no habría que tenerle miedo a la emisión. Rubén, mientras usted está hablando, vio que están sonando los celulares. Sí, todas las propuestas que hizo. Que dice, no, a mí no me bajen el salario. Lo que pasa es que es temporal. Tendría que haber un acuerdo empresario, sindical, el Estado, Sí, para hacer una cosa temporal, como un esfuerzo. Pero para la cuarentena, después que vuelva al 100%. O sea, ¿cuál es la idea madre? Es como si fuera un 1 de enero que de una pronto... contribución de todos un poco. Ponen el 1 de enero y de pronto dijeron, mira, el 1 de enero dura 3 meses. Pero después el 2 de enero, que sea como el 30 de diciembre. O sea, cuando salga la economía, que sea igual. Ahí pagas el salario al 100%, pero las empresas que no queden endeudadas. O sea, usted dice que acá el gran objetivo sería preservar lo que se llama la unidad de producción social, que es de una empresa, que hay un empresario y hay obreros. No es un problema del empresario, hasta podés decir, mira, el empresario que se arregle con sus ahorros para sus pagos personales, ¿sí? Pero vos no le podés cargar a un empresario que pague los impuestos y que pague los salarios como si no hubiera pasado nada. Cuando vos como Estado le estás diciendo, tenés que cerrar. No es una decisión del empresario. Entonces, ante una catástrofe en ese sentido como está, lo que hay que buscar es preservar esa unidad de producción que vos decís. Y para preservarla, la empresa tiene que subsistir y no puede quedar endeudada. Porque si queda endeudada, va a ser un gran problema. Claro. Entonces, va a costar la recuperación. Ni con el fisco, ni con los bancos. Porque recién hablamos del caso de Estados Unidos. Sí. Lo que yo leí es que en Estados Unidos, que hay una crisis también económica, y también hay un potencial de apoyo mucho más fuerte y más genuino, están pensando en una caída así en B corta, una caída y una suba después que pase. Eso es lo que hay que lograr. ¿Y acá qué puede pasar si no se hace esto? No, es que lo que hay que lograr es eso. La manera de tener la B corta, que es decir, bueno, venías como si fuera un auto a 130 kilómetros por hora. De pronto, mira, hay un problema en la ruta, hubo un accidente, hay una obra, tienen que quedarse 5 horas parados. Bueno, el día cuando vos te pasás y quedás 5 horas parados, que la velocidad pasa de 130 kilómetros a 0, la idea es que cuando salgas vuelvas a hacer 130 kilómetros. Si en el medio la gente se descompone y se enferma, no tiene comida, no puede ir al baño, etcétera, etcétera, o se pasa algo con los motores, va a haber un problema. Si las empresas cuando salgan van a salir menos empresas porque va a haber más quiebras y salen endeudadas con el fisco o salen endeudadas con los bancos, sobreendeudadas, sin capacidad de repago, va a haber un gran problema. No vas a poder tener la B corta. Entonces la macroeconomía podemos decir que es una estrategia de hacer una B corta. Y eso requiere mucho apoyo del Estado a las empresas, pero no a los empresarios como personas, a las unidades productivas para que sigan funcionando tal cual funcionaban antes de la cuarentena. Rubén, gracias. Gracias. Estamos con los gobernadores. Hacía mucho que no me sonaba el teléfono tanto como este reportaje. Bueno, pero por lo menos, a ver, acá hay ideas, ¿no? Sí. Te pueden gustar o no. Yo la verdad es que veo pocas ideas, no solo de cómo estamos pasando la situación, sino de qué pasa después de la digamos, porque hay que pensarlo después. Sí. Porque el país va a seguir, ¿no? ¿Vamos con los gobernadores? Dale, gracias Rubén también por estar con nosotros. Ahí está, ¿no? Estamos con el gobernador Gustavo Sainz, gobernador de Salta, Gustavo Melela, gobernador de Tierra del Fuego, Oscar Herrera Aguad, gobernador de Misiones. Los tres estuvieron ayer hablando con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Aguad, ¿usted considera que la flexibilización del coronavirus, de la cuarentena, no tiene que ser flexible, que se tiene que mantener la rigidez actual? Sí, consideramos que esta decisión, buenas noches a todos, colegas gobernadores y a todo el panel de los argentinos. Sin duda que consideramos que hemos llegado a un tiempo de un enorme trabajo, de un gran compromiso, amerita justamente seguir y continuar con las medidas tomadas, teniendo en cuenta la experiencia de otros países, teniendo en cuenta también lo que vemos que puede ocurrir por consejo y lo que están viendo los esquemas de trabajo científicos en la Argentina, ¿no? Sin duda, recién nuestro país está comenzando una segunda etapa después de los primeros casos y la aparición de la circulación viral dentro de la Argentina. Sería una cuestión hoy muy liviana
tengamos que levantar todas las medidas que llevamos adelante. De todos modos, hay un gran trabajo. Yo creo que la fortaleza de Argentina, a diferencia de otros países, está en la firmeza de la conducción política y el trabajo articulado del presidente de la Nación. Lo mismo nos pasa a nosotros en la provincia de Misiones, un trabajo conjunto con la Cámara de Representantes, con el presidente de la Cámara todos los días, con el Poder Judicial, con todos los actores del Estado, porque esto es fundamental, generar confianza en la gente de que las decisiones políticas son en bienestar de nuestra gente, de nuestra población. Claro. Pero también entiendo de que superada esta primera etapa o segunda etapa ya de las restricciones, del aislamiento obligatorio, también se debe trabajar en un sistema binario, seguir cuidando la salud de nuestra gente, pero también ir pensando en nuestra economía, en las economías regionales y en el fortalecimiento de la estructura básica para la salida post-cuarentena, ¿no? En esto yo creo que no hay país en este momento en el mundo que sea previsible en materia económica post-pandemia. Me disculpe un minuto, quería preguntar a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ¿no? Ayer estuvieron con el presidente, él les prometió fondos si es necesario para sostener las finanzas provinciales. ¿Qué tal, Marcelo, Edgardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, hemos hablado un poco de todo. Lo que hay que dejar perfectamente claro es que hay un presidente con 24 gobernadores que están completamente convencidos de lo que estamos haciendo. Yo creo que el término flexibilizar es lo que un poco le dio a la gente la posibilidad de pensar de que se iba a flexibilizar la cuarentena, y acá es a donde tenemos que ser claros. La cuarentena no se va a flexibilizar. Lo que se nos ha dado a los gobernadores o lo que ha conversado el presidente, quien se ha mostrado con mucha firmeza en continuar con la cuarentena, es la posibilidad de buscar, dentro de las excepciones que tenemos que ha establecido el presidente, que cada provincia con sus características vaya viendo cómo puede hacer para que este impacto económico que está teniendo la cuarentena en el país y en las provincias pueda ser lo menos posible. Ahora, nosotros estamos recibiendo el acompañamiento del Gobierno Nacional, todos los gobernadores. Es importante decirlo, estamos trabajando de manera conjunta y por primera vez nos debería unir el espanto ante esta pandemia. Como se dice, no los une el amor sino el espanto, pero nos está uniendo el amor a los argentinos, a los que gobernamos, a los que tenemos esta tremenda responsabilidad en algo nunca vivido. Es difícil establecer medidas claras en algo que no conocemos. Por eso yo escucho hablar a los economistas, escucho hablar de la economía y digo, ¿sabemos lo que puede pasar mañana? ¿Sabemos cuándo termina esto? Y nadie sabe nada. Nadie sabe nada porque no, es algo que no se vivió nunca. Entonces lo que tenemos que de una vez por todas entender es que el presidente ha tomado una decisión con firmeza y los gobernadores lo acompañamos, independientemente del color político, sin mezquindades. Bien. Porque ha tomado la decisión de poner la salud por encima de la economía, de poner la vida de los argentinos por encima de la economía. La economía no es un problema de ahora, Marcelo y Edgardo. La economía es un problema que viene desde hace mucho tiempo. Y lo que sí tenemos que tener en claro es que la disciplina es fundamental. Y entonces hay que endurecer la cuarentena. A los países que fueron con disciplina, China, les fue muy bien. A los arrogantes, a los países soberbios, como Estados Unidos, no les fue bien. Nosotros creo que estamos haciendo bien las cosas con un equipo humano impecable a nivel nacional que nos atiende todos los días por las problemáticas que tenemos cada uno de los gobernadores, y quiero agradecerles a ellos, porque son los que están trabajando todos los días para resolver los problemas. Y vamos a recibir seguramente la ayuda del Gobierno Nacional, porque es el momento de demostrar federalismo, equidad y por sobre todas las cosas solidaridad para con todo el pueblo argentino. Vamos a saludar al gobernador de Tierra del Fuego porque, gobernador Melella, cuando se anunció
que se podía flexibilizar todo. Uno piensa en los distritos grandes, pero yo pensé en Tierra del Fuego, que ustedes es una de las provincias, uno de los lugares más golpeados en el interior por coronavirus. Bueno, buenas noches. La verdad que nosotros somos una de las provincias más golpeadas, somos una de las primeras provincias que empezó una cuarentena unos días antes que empezara en el resto del país. Imagínense que Ushuaia tiene 80.000, 85.000 habitantes y nosotros recibimos en enero 75.000 turistas extranjeros, la misma cantidad en febrero. Turistas que llegaban y al otro día a sus países se declaraban era zona de emergencia o que el virus ya estaba libre y podía ser muy contagioso, así que tuvimos que tomar medidas, la verdad, muy fuertes. Y hoy se ha hecho un gran trabajo, está contenido, pero creo que es el momento de ajustar más. Digo, por ahí uno mira en focalizar algún sector de la economía, algún sector productivo que con muchas restricciones, con un plan de contingencia pueda empezar a moverse, pero hacia adentro, el resto de la población, nosotros lo hemos dicho hoy, la cuarentena sigue firme, esta cuarentena va a seguir, los controles los tenemos que profundizar, así que para Tierra del Fuego, igual creo para el resto del país, coincidimos todos los gobernadores anoche con nuestro presidente en que la cuarentena está lejos de terminar, ¿no? Claro. Y que tenemos que tener esa solidez y esa fuerza de mantenerla en el tiempo. Seguro. A Wal le quería preguntar, bueno, usted es provincia que es limítrofe con Brasil, todo este desastre que está haciendo Bolsonaro y bueno, y lamentablemente está generando problemas sanitarios en Brasil. ¿Cómo lo están previendo? ¿Qué medidas se están tomando excepcionales para evitar un traslado de los problemas de Brasil a Misiones? Bueno, sí, justamente por eso hoy hablaba de la diferencia de los países, decía el gobernador de Salta también, cuando hay un eje de trabajo, presidentes, gobernadores, todos yendo hacia una misma línea. Brasil justamente tiene un sistema muy anárquico en este tiempo, ¿no es cierto?, donde un presidente lleva una decisión y los gobernadores tienen absolutamente otra, el Parlamento tiene otra y un ministro de Salud tiene otra. Nosotros lo que le hemos pedido al presidente de la Nación justamente es que los límites en lo que hace a las áreas de pasos fronterizos internacionales, Misiones tiene cerca de 30 pasos fronterizos, el 90% de nuestra provincia está inmersa en los dos países, en Brasil y en Paraguay, con límites internacionales, de que esos pasos fronterizos no se los abran, que sea la última decisión saliendo del aislamiento obligatorio. Para nosotros es fundamental que estos se mantengan cerrados. También el transporte de larga distancia, porque en las provincias donde no tenemos circulación viral se hace muy complejo cuando la circulación viral hay también en otras provincias y pueden llegar a las provincias donde todavía se está conteniendo, está en la etapa de contención de la enfermedad. Así que se va a mantener eso. Sí. Le hacemos una pregunta breve al gobernador de Salta y a Tierra del Fuego. Gobernador, en Salta, ¿cómo están ustedes viviendo la relación con las otras provincias, ¿no?, que rodean a Salta y también con los países fronterizos? Muy buena relación con los distintos gobernadores. Hoy día hablé con Gerardo Morales, la posibilidad de... hablo con Raúl Jalid muy seguido. Con porque Mansur, vio que Morales cerró su provincia, la verdad, ¿no? Bueno, con Morales hablamos hoy día, casualmente el día viernes nos vamos a juntar con los distintos equipos para abrir tanto la provincia de Jujuy como la de Salta, porque gracias a Dios no tenemos circulación viral. La provincia de Salta hoy día terminó de hacer el último test del caso sospechoso que teníamos y salió negativo. Estamos haciendo un gran trabajo con todo el equipo que nos acompaña tanto en seguridad, en salubridad, y lo mismo está haciendo Morales, lo mismo está haciendo Mansur, lo mismo estamos haciendo todos los gobernadores, algunos con más suerte y otros con menos suerte, pero en definitiva nosotros hoy día podemos decir que tenemos 3 casos positivos y todos exportados, uno de Estados Unidos, otro de Tailandia y otro de España, uno ya curado, dado de alta, y ya no tenemos casos sospechosos. Esto no quiere decir que ha terminado el problema, porque todavía no empezó,
todavía no empezó, pero esto nos posibilita abrir las fronteras entre nuestras provincias y poder hacer un turismo interno, de poder tener mayor relación con Jujuy, con Catamarca, con aquellas provincias que no tienen circulación interna del virus, pero por supuesto con todas las medidas de seguridad. La provincia de Salta es una provincia, la provincia de Salta es una provincia que limita con 3 países, con Chile, con Paraguay y con Bolivia. Por eso es que mi pedido al presidente en su momento y que fue escuchado era controlar con mayor firmeza la frontera. Claro, y es lo que igual se hizo, que ¿no? Y es lo Misiones, que se ¿no? está haciendo. La última le quería preguntar a Melela. Hoy hablamos con el presidente de la Nación. Él dijo que iban a esperar que los gobernadores en las próximas 48 horas le manden algunas propuestas sobre cómo continuar, digamos, la cuarentena. La idea es que van a volver a hablar con él antes de que él disponga la extensión de la cuarentena. ¿Qué idea se le está ocurriendo? Nosotros en el día de hoy hemos enviado ya al ministro del Interior, a Guado de Pedro, que la verdad que permanentemente están en contacto con nosotros, la propuesta de Tierra del Fuego. Y seguramente en los próximos días, 48 horas, el presidente volverá a escuchar a los gobernadores, porque realmente, digo, hoy uno se siente tranquilo del respaldo del gobierno nacional y que tenemos un horizonte, ¿no? Sabemos hacia dónde vamos y hay una conducción muy clara. Así que hoy hemos propuesto, pero la decisión es, acompañar la decisión de todo el país. En esto, más allá de las diferencias por ahí regionales, sectoriales, sí. Me acaba de llegar un WhatsApp, se lo quiero leer, porque dice, hay 600 fueguinos varados en Buenos Aires y en algunas provincias. Le piden, por favor, que los ayude a volver a Tierra del Fuego. Claro, tenemos ese problema, al cortarse las comunicaciones aéreas, nosotros somos una provincia aerodependiente, al cerrarse la frontera, compartimos la frontera con Chile, tenemos fueguinos que están en toda la Argentina y a la vez tenemos argentinos que están en Tierra del Fuego y extranjeros que están en Tierra del Fuego que hoy no pueden volverse, pero estamos trabajando muy bien con el ministro Meón, el ministro de Transporte y Aerolíneas Argentinas, para restablecer algunos vuelos con algún protocolo especial para que los fueguinos puedan volver a sus casas, puedan ser acompañados por el Estado, pero esta situación, la verdad, le pasó a muchísimos, ¿no? Por ahí el resto de las provincias no las tienen porque están cerca. Nosotros somos una isla y necesitamos el avión. Gobernadores, les agradecemos a los 3 que hayan estado esta noche a Dos Voces. Obviamente ustedes están ahí al pie del cañón con sus comprovincianos, así que era bueno escucharlo. Muchas gracias a los 3. Buenas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a hablar con un dirigente de la UIA, el tema económico. Obviamente Rubinstein hizo propuesta, ahí está Urtubey, a ver cómo Gómez está viendo. 2 propuestas fuertes, que el Estado pague los sueldos y que los sueldos se rebajen. Sí. Y bueno, en función del tema de los vuelos, tenemos una información importante de los argentinos que están en el exterior. ¿Qué está pasando con los vuelos de repatriación? Es muy breve la pausa, volvemos enseguida. Esto es A Dos Voces. Bueno, Edgardo... Qué manera de recibir mensajes, Marcelo, porque cada uno nos escribe con su problema. Mira, como llegó la gente por acá, estoy medio perdido. Como nos escribía la gente varada de tierra, allá, en aquella cámara, ahí está. Ahora a Perochipe, nuestro director, si no me vuelvo loco. Como nos escribía la gente de Tierra del Fuego varado, nos escribían también por las propuestas de Rubinstein, de que el Estado pague los sueldos y de que se bajen los sueldos. También la gente que es de cada una de estas provincias que quiere volver a su casa. Seguro, sí. Por ejemplo, acá Dicky Smith Estrada dice: hay que insistir en que los barbijos tienen que ser obligatorios a nivel nacional. Bueno, esa es también otra polémica. Vamos a hablar con José Urtubey, de la Unión Industrial Argentina. Urtubey, buenas noches. Bueno, ustedes están reclamando más acción por parte del gobierno y no solo anuncio de medidas, sino instrumentación de medidas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Bien. Buenas noches. En primer lugar, creo que es muy reconfortable ver cómo la sociedad política está trabajando. Es decir, vemos la oposición con el gobierno nacional, con la conducción de Alberto Fernández, y los gobernadores
en un solo bloque, trabajando bajo una misma dirección y que se haya protegido la salud de los argentinos es sumamente importante. Creo que ese debe ser justamente la punta de la lanza, proteger la salud de los argentinos. Hubo en estos días varias reuniones en donde se amplió la convocatoria a distintos sectores, a sectores, digamos, de la economía real, que pudieron con los especialistas de la salud intercambiar opiniones para que este fin de semana, seguramente con la fotografía completa, el presidente pueda establecer cómo va a ser la reanudación del sistema. Hoy, obviamente, la economía funciona a un 20%, 25%. Más allá de priorizar lo temático de la salud, sin lugar a dudas hay que ver qué va a pasar con lo económico. Dentro de esto, hay una serie de medidas de asistencia que se están estableciendo, sobre todo medidas crediticias, que ustedes las nombraban, al 24%. Bueno, yo creo que en alguna medida mi preocupación es la logística de esa, que en algunos aspectos también la mencionaron, es decir, cómo se va a implementar eso frente a una excesiva demanda que va a haber de ese tipo de asistencias, y por eso yo estoy pensando en la automatización. Creo que la automatización, es decir, que el Banco Central permita con los bancos comerciales que haya una acreditación instantánea, automática, sobre tanto en los aspectos salariales como en los adelantamientos de cheque. Urtubey, me parece que es la forma más expeditiva de hacerlo, ¿no? Ustedes le entregaron hoy una propuesta al gobierno. ¿Qué actividades en concreto usted considera que del sector industrial podrían ponerse en marcha? Yo creo que hay que leer que muchas de las actividades que actualmente son esenciales están interconectadas con otras cadenas de valor y que para poder funcionar tienen que estar también presentes. Eso finalmente después va a ser la jefatura de gabinete tras un análisis pormenorizado de todas las actividades, las que van a terminar definiéndolas. Pero sin lugar a dudas, respetando los protocolos de sanitarios, de aislamiento, de cuidados higiénicos, creo que se van a poder establecer algunas cadenas adicionales, claro, sobre todas aquellas que se prestan servicios. Yo lo escuchaba recién al doctor Duhalde, un pequeño comentario, en donde coincido, por supuesto, que hay que defender la oferta productiva en la Argentina. Hoy esta crisis no es de demanda, sino también es de oferta productiva, pero creo que hay que hacer una consideración. A diferencia del 2002, el mundo está viviendo una crisis internacional inédita, casi que nos lleva al año 1930, con lo cual la salida, la OCDE, para que ustedes tengan una noción, está hablando que la asistencia que van a tener que tener el sector privado son por lo menos de 180 días. Por eso es que digo que frente a pocos recursos, ahí Rubinstein hablaba respondía a la pregunta tuya, Marcelo, de si la emisión era una salida y si no iba a generar esto mayor inflación. Bueno, yo creo que hoy con el parate económico que hay, obviamente es el momento de salir a emitir sin que esto genere en el corto plazo emisión. Y obviamente después, en la medida que se calibre, en donde seguramente va a haber un sufrimiento y una necesidad de que todos bajemos en tren de colaborar solidariamente en nuestras expectativas para una salida que conteniendo esa inflación, ¿no? Seguro. Urtubey, le agradecemos haber estado en A Dos Voces. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, la voz de Manuel. Mira, tengo una información. Sí. La FIP, esto en realidad instrumentó, no es un nuevo anuncio, pero instrumentó, estaban un poquito lentos en la FIP, sí, ¿viste? Porque esto se anunció la semana pasada. Prórroga por 2 meses en el pago de las contribuciones patronales que vencían en el mes de abril. Es una medida importante, sí. Así que después te vamos a ampliar. Esto involucra al 56% de las empresas argentinas. Se van a ver beneficiadas con esta medida de la FIP. Tenemos el tema de los vuelos, hacemos la pausa y después nos vamos a reír un poquito de algo. ¿Sí? Fuimos virales. Fuimos virales. Bueno, lo saludamos a Nacho Murillo, nuestro productor, porque después nos vamos a olvidar que cumple años. Dale, feliz. Buen momento para cumplir años. Trajo sándwich. Yo voy a cumplir años también unos días. Es un excelente momento en plena pandemia. No te hagas el gil, trae algo. Dale. Pausa. Bueno, el tema de los vuelos de repatriación, Edgar, tenemos lo último, ¿no? Sí, a ver, ahí hay una interna, a ver, ¿por qué? Porque Cancillería es la que está en contacto con todos los consulados, donde reciben el pedido de la gente que quiere venir a la Argentina. Salud le dice, no, momentito, tenemos que ver cómo está la situación.
es un goteo la llegada. Y después está el tema económico. ¿Por qué? Porque los que están afuera se quedaron sin plata, los que fueron de turistas, pero además los que quedaron desempleados también, Marcelo. En el exterior no tienen plata y no tienen dónde alojarse. Entonces se necesita que pagar eso. Y entonces economía dice, ¿dónde sacamos los fondos? Que no quieren saber nada. El criterio es esto. Están volviendo a unos vuelos de lugares donde no está circulando el virus de una forma... En los lugares donde el virus está circulando, tipo España... Europa y Estados Unidos, ahí está todo parado. Está ahí muy parado. España, había 2 vuelos, por ejemplo, de Madrid, que iban a empezar este sábado. Está paralizado por ahora. Los vuelos de Miami también y de otros puntos europeos. Sí, todo lo que es entonces Europa y Estados Unidos. En las últimas horas hubo un contacto de Cancillería con los consulados que están en Nueva Zelanda, Australia, Tailandia, Singapur y la India. Aunque te parezca mentira, hay muchos argentinos ahí. Están desesperados porque no tienen plata para pagar, entonces están viendo cómo los traen, por dónde los traen además y cuándo. Seguro. Bueno, nos estamos yendo. Antes nos vamos a reír un poco de que fuimos virales, ¿no? 2 semanas fuimos virales. Por la pregunta le hicimos a Badi con respecto a las relaciones extramatrimoniales, ¿no? Exactamente. Así que se hizo viral y hay varias versiones. Hay una con los... Por eso, una semana fuimos viral con una versión y después... Con Olmedo y Porcel. Con Olmedo y Porcel, con las gatitas. Y esta semana fuimos virales... Con el tema de los africanos que andan con el cajón, ¿no? Exactamente. Bueno, dale. Nos tomamos un poquito... Empezamos un poquito nos divertimos un poco. No, sí, porque la producción dice cosas que yo pensé, estuve a punto de decirlas, pero me callé la boca. No la digas. Ya demasiado lío tenemos hasta el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos.